Bienvenidos un dúo mu de ese a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU de nuevo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo, mucho drama de telenovelas turcas, que su copyright que les encanta, igual que a mu. Hoy, prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N, que nos hizo suspirar y que aún a dúa de hoy, sigue generando un revuelo impresionante en redes sociales. Lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Pero no cualquier Hande y Kerem. Vamos a hablar de los rumores, las especulaciones, las esperanzas y sobre todo, la bomba que estuvo explotando en el mundo del espectáculo, abru reencuentro entre ellos aún más menos os despu copyright S. ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla, o incluso que copyright N sabe fuera de ella? Antes de que empecemos a desgranar toda esta información superíndice 3N jugosa, no se olviden de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita. A su YouTube les avisaru cada vez que suba un nuevo vídeo con chismecito fresco, noticias exclusivas y todo lo que necesitan saber para estar al dúa con sus estrellas turcas favoritas. Y no olviden dejarme un comentario al final del vídeo. Quiero saber QU copyright opinan, si también copyright N son almohadilla anchors chippers de corazu superíndice 3N y si creen que este reencuentro es posible. Vamos a interactuar un poquito. Bueno, pongo un monos CU superíndice 3 modos, porque esta historia tiene tela que cortar. Como todos sabemos, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cam. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión superíndice 3N y nos sacó a creer en el amor verdadero. Y no nos equivocamos porque ese amor ficticio se convirtió superíndice 3 en una hermosa relación superíndice 3N en la vida real. Vivimos momentos mágicos junto a ellos. Los veíamos viajar, celebrar juntos, dedicarse mensajes cariu más menos osos en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Sus fans, incluyo copyright Ndome, vamos encantados. Nos acuan show más menos ar con un final feliz, con una boda de ensueu más menos hoy con una vida juntos para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y como suele suceder en la vida misma, las cosas no siempre salen como las planeamos. Después copyright S de un tiempo, lamentablemente, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un balde de agua fría para todos los que los amamos como pareja. Los rumores sobre las razones de su separación superíndice 3N fueron muchos y variados, desde incompatibilidad de agendas hasta diferencias irreconciliables. Pero lo cierto es que nunca se supo con certeza QU copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Ellos, como buenos profesionales, mantuvieron la discreción superíndice 3N y el respeto mutuo. Después copyright S de la ruptura, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Kerem, por su parte, también copyright N ha continuado trabajando arduamente, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Y AQU es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses, los rumores sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem han ido creciendo como la espuma. ¿Por QU copyright? Bueno, varias cosas han contribuido a alimentar esta esperanza. En primer lugar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo. Por ejemplo, han coincidido en eventos de marcas de lujo, fiestas privadas y hasta en los mismos restaurantes. Estas coincidencias, por supuesto, han desatado todo tipo de especulaciones. ¿Será casualidad o hay algo muy de true S? Pero ojo, AQU no acaba la cosa. No se trata solo de coincidencias esporádicas. No, seu más menos ores. Estamos hablando de eventos de alto calibre, de esos a los que solo acceden las grandes celebridades y donde la probabilidad de encontrarse es mínima, a menos que llegues tu copyright N moviendo hilos para acercarse. Y para echarle Moon S más menos al fuego, fuentes cercanas a ambos han filtrado que en Moon S de una ocasión superíndice 3N, han sido vistos conversando animadamente, incluso riendo juntos. Riu copyright 2 mis amores. ¿Serú, que es tú, N limando asperezas o reviviendo viejos tiempos? CU copyright denme en los comentarios QU copyright piensan ustedes.
En segundo lugar, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado noticias sobre supuestas conversaciones entre los dos actores para trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se habla de una película, de una serie e incluso de una campaña más menos publicitaria. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado esta información superíndice 3N, lo que ha hecho que la incertidumbre sea aún mayor. Y aquí es donde mi lado de detective de telenovelas entra en acción superíndice 3N. ¿Por qué vamos a ver si no fuera cierto, no será lo más fácil desmentirlo de inmediato? Un simple comunicado de prensa, un tuit, una historia de Instagram. Pero no. El silencio es la respuesta. Y en el mundo del espectáculo el silencio a menudo significa que hay algo que ocultar o que al menos estuvieron jugando al despiste para generar a UNMU ese espectáculo superíndice 3N. Además de ese, mis fuentes me han chivado que ambos representantes estuvieron moviendo cielo y tierra para encontrar el proyecto perfecto que los reúna. Un proyecto que explote al máximo su química y que haga historia en la televisión superíndice 3N turca. Prepárense porque si esto se confirma, vamos a tener un antes y un después copyright ese en las telenovelas. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, los fans de Almohadilla Anker nunca han perdido la esperanza. Siguen apoyando a ambos actores individualmente, pero también copyright en su más menos han con verlos juntos de nuevo. Han creado hashtags, han organizado campañas más menos en redes sociales y han inundado los comentarios de sus publicaciones con mensajes pidiendo un reencuentro. Y vaya que han sido persistentes. Pero es que, mis amores, la fe mueve montao más menos as. Y la fanbase de Almohadilla Anker es de las más fieles y apasionadas que he visto en mi vida. No se conforman con verlos por separado. Quieren la revancha. Quieren verlos juntos de nuevo demostrando al mundo que el amor puede con todo. Y ojo, que no solo se trata de fans anu superíndice 3 nimos. No, seu más menos ores. Hay influencers, youtubers y hasta celebridades que se han unido a la causa, apoyando abiertamente el reencuentro de Hande y Kerem. Esto ya es un movimiento global. Una ola imparable que amenaza con arrasar con todo a su paso. Pero a ver, seamos realistas. Hasta ahora, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Podrá ser que Hande y Kerem simplemente se lleven bien como amigos y que se crucen ocasionalmente en eventos sociales. Podrá ser que las noticias sobre un nuevo proyecto juntos sean falsas. Y podrá ser que los fans estemos viendo fantasmas donde no los hay. Su copyright. Soy la primera en reconocer que a veces nos dejamos llevar por la ilusión superíndice 3N y que vemos seu más menos ales donde no las hay. Pero copyright quieren que les diga? Soy una Almohadilla Ankers chipe de corazu superíndice 3N y me niego a perder la esperanza. Además de ese, creo que hay suficientes indicios como para pensar que algo se estuvo cocinando a fuego lento. Sin embargo, también copyright N es cierto que donde hay humo hay fuego. Y la cantidad de humo que ha habido en torno a este posible reencuentro es bastante considerable. Además de ese, no podemos negar que la química entre Hande y Kerem era innegable y que su relación superíndice 3N fue muy especial. ¿Serú que aún queda algo de ese amor? ¿Serú que el destino los quiere juntos de nuevo? Ah, el destino. Ese viejo conocido que a veces nos juega malas pasadas, pero que otras veces nos regala momentos mágicos. Yo soy de las que creen que el destino tiene un plan para todos nosotros y que a veces nos cruzan el camino de personas que están destinadas a cambiar nuestras vidas. ¿Serú este el caso de Hande y Kerem? ¿Serú que el destino los estuvo empujando de nuevo el uno hacia el otro? Personalmente yo creo que sí. Creo que Hande y Kerem tienen una conexión superíndice 3N muy fuerte y que, aunque hayan pasado por momentos difíciles, aún se tienen mucho cariño más menos o respeto. Además de ese, creo que ambos son conscientes del enorme impacto que tendrá un reencuentro entre ellos, tanto a nivel profesional como personal. Porque, seamos honestos, un reencuentro de Almohadilla Anker será un bombazo a nivel mundial. No solo hará las delicias de sus fans, sino que también copyright N atraerá a la atención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N de todo el mundo. Será una jugada maestra para relanzar sus carreras y consolidarse como dos de las estrellas importantes del panorama turco.
Imagúnense la emoción superíndice 3n de volver a verlos juntos en pantalla, interpretando a una pareja que se ama. Será un bombazo un fenu superíndice 3 meno mundial. Y no solo eso, también copyright n será una muestra de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Será una inspiración superíndice 3n para todos aquellos que han perdido la esperanza en el amor. Un ejemplo de que a veces, las segundas oportunidades existen. Pero bueno, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que mientras tanto seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier seu más menos al que nos indique que este reencuentro es posible. Y por supuesto seguiremos apoyando a Ande y Kerem en sus carreras individuales, porque ambos son talentosísimos y se merecen todo el con diéresis copyright sito del mundo. Porque a pesar de todo el drama y las especulaciones, no podemos olvidar que Ande y Kerem son dos personas increíbles, con un talento innegable y un futuro prometedor. En resumen, mis queridos chismosos, hemos explorado a fondo los rumores y especulaciones sobre un posible reencuentro entre Ande Rafael y Kerem Bürsin aún más menos os despú copyright, ese de su separación superíndice 3n. Hemos analizado las coincidencias, las noticias no confirmadas y el ferviente deseo de los fans de Almohadilla Anker por verlos juntos de nuevo. Aunque no hay nada confirmado, la esperanza sigue viva y la posibilidad de un bombazo en el mundo del espectáculo turco es latente. Y recuerden, nunca hay que perder la fe en el amor. Pero antes de que se me escape, tengo un último chismecito para ustedes. Resulta que hace unos días Ande publicó superíndice 3 una foto en su Instagram luciendo un collar muy similar al que Kerem solía regalarle durante su relación superíndice 3n. Lo que oyen. El mismo collar. ¿Será una simple coincidencia o un mensaje subliminal? Du copyright gemme sus teorías en los comentarios. Porque yo sinceramente creo que acu hay gato encerrado. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3n por las telenovelas turcas, para debatir sobre nuestros actores favoritos y sobre todo para pasar un buen rato juntos. Y no se olviden de que acu siempre encontrar en el chismecito mood ese fresco y jugoso del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliaron? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios acu abajo. Quiero leerlos todos y saber qué copyright piensan. Porque su opinión superíndice 3n es muy importante para mí. Y antes de despedirme no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos fans de Almohadilla Anker y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderán ningún vídeo nuevo. Porque acu siempre hay algo nuevo que contar. Les mando un beso enorme, muchísima buena vibra y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao. Y recuerden, mis amores, el amor siempre encuentra el camino. Hasta la superíndice 3.